Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos las diversas facetas del fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. En este podcast buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Desde las razones que impulsan a las personas a buscar un nuevo hogar hasta las contribuciones que los migrantes hacen a sus comunidades de origen y destino. Hablemos de Migración busca arrojar luz sobre este tema tan crucial en la actualidad. Acompáñenos en este viaje, donde exploraremos las complejidades de los movimientos migratorios, sus desafíos y sus aspectos positivos. Juntos descubriremos la riqueza cultural, la resiliencia y la diversidad que caracterizan a las comunidades migrantes en todo el mundo. Así que prepárense para sumergirse en estas conversaciones apasionantes y enriquecedoras. Hablemos de Migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy estamos haciendo la presentación de nuestro boletín informativo correspondiente al mes de febrero, en el cual, como es costumbre, traemos una selección de artículos publicados en prensa mexicana, así como en prensa internacional, referente a el tema migratorio. Ya pueden descargar nuestra versión digital, estarán las ligas en la descripción de este video, en el cual, ya pueden ustedes descargar tanto la versión en español como la versión en inglés. Esta versión en inglés que está dirigida a el sector sumamente importante no necesariamente de migrantes, sino los hijos, nietos de migrantes, esta generación de mexicanos de segunda y tercera generación que están en Estados Unidos y que se estima en un número de aproximadamente 30 millones de mexicanos entre segunda y tercera generación, que algunos son 30 millones, pueden ser hasta 40, en el cual, saben muy poco de lo que está ocurriendo en el tema migratorio. Saben que sus familiares inmigraron a Estados Unidos, pero que hasta ahí llega su conocimiento, y en un tiempo tan importante como esto, con el discurso xenofóbico de Donald Trump, es de vital importancia que toda la gente esté informada sobre este tema. Bueno, pues aquí está, este es nuestro boletín, nuestra portada. Pues el tema principal está las deportaciones que ya se habían venido llevando a cabo en Estados Unidos, inclusive desde antes que llegara Donald Trump a asumir la presidencia el pasado 20 de enero, teniendo en mente que, por ejemplo, el presidente que más había deportado había sido Barack Obama, de casi 3 millones de migrantes deportados durante su administración, y en el cual lo único que cambia el día de hoy es que se está volviendo más mediático, y pues es un tema que para la comunidad migrante no es un tema de moda, es una realidad que ha venido arrastrando por muchos años, pero que finalmente pues el día de hoy pues ya sale en las noticias, y lo cual obligará a que se tomen medidas pertinentes tanto por el gobierno de Estados Unidos, pero también como de los gobiernos de los países de origen de los migrantes. Bueno, y como es costumbre, siempre iniciamos con nuestra editorial. En esta ocasión hablemos de migración, xenofobia, política y resistencia. Aquí pues digo que hablar de migración en el entorno trumpista implica hacer un profundo y frío análisis de la realidad que enfrenta la comunidad migrante en Estados Unidos, la que a primera vista parece ser la mano dura de Donald Trump contra la migración indocumentada. Es en realidad la continuidad de una política de Estado que se remonta a tiempos del Tratado Guadalupe Hidalgo, y que con el paso de años se ha radicalizado cada vez más. Hablar de migración en el discurso político nos lleva a recordar que la retórica agresiva de Trump, en su primer intento por llegar a la presidencia de Estados Unidos, le permitió obtener la victoria al desviar la atención de las verdaderas causas de los problemas del país y enfocar la culpa en los migrantes. Sin embargo, ese mismo discurso no le fue suficiente en su intento de reelección, donde fue vencido por el demócrata Joe Biden. Si bien es cierto que en el inicio del gobierno de Biden tuvo que enfrentar el intento de golpe de Estado perpetrado por más de 1,000 seguidores de Trump el 6 de enero del 2021, los cuales muchos de ellos el día de hoy han recibido un perdón por parte de Donald Trump, Esto se sumó a lo que pasó después, que
Joe Biden, pues la administración de él fue sumamente mala y perdió el mismo apoyo dentro del Partido Demócrata y eso le llevó a perder pues la posibilidad de una reelección. Tuvo que ser sustituido por Kamala Harris, pero eso no le sirvió. Hablar de migración en la estrategia trumpista implica entender que Donald Trump ha aprendido la lección de culpar a los migrantes de los problemas del país, lo cual le da crédito a su discurso político, pero ahora su posición ha ido más allá. Ha pasado de describirlos como criminales a señalarlos como una raza inferior que, según él, contamina la sangre de la supremacía de la raza blanca norteamericana. También entendió que su verdadera base de apoyo no está en las masas, sino en un pequeño sector supremacista blanco que literalmente moriría por él y con un contado número de magnates que poseen los recursos económicos y armamentísticos necesarios para imponer su agenda. A medida que avance el gobierno de Trump, la verdad saldrá a la luz. Cuando ya no pueda seguir culpando a los migrantes, utilizará el poder económico que hoy le brindan magnates como Elon Musk, entre otros, y cuando eso no le alcance, si las condiciones se lo permiten, recurrirá a la fuerza bruta de sus seguidores para imponerse. Hablar de migración hoy implica pedir cautela a los migrantes indocumentados ante los actos xenofóbicos que los acecharán, no solo por parte del gobierno, sino también de los sectores de la derecha radical, que representan una amenaza aún mayor, ya que muy pocos migrantes saben que, en caso de ser víctimas de cualquier crimen, pueden denunciar y con esto asegurar su estancia de manera legal. El día de hoy, las amenazas y declaraciones xenofóbicas de Trump han ido en aumento, han obligado a todo el mundo a poner atención en los migrantes, lo que dentro de la complicada situación es un punto favorable. También es necesario que los migrantes mantengan la calma. Muchas de las medidas que Trump promueve desde su campaña ya se han venido aplicando. Millones de personas han sido expulsadas de Estados Unidos a lo largo de la historia, ya sea mediante procesos de deportación, detenciones en la frontera o regresos voluntarios, que ante la crisis económica les ha impedido a muchos migrantes e incluso ciudadanos norteamericanos vivir con dignidad en Estados Unidos. Hablar de migración en tiempos trumpistas es hablar del impacto del neoliberalismo en la humanidad. Este sistema económico, impulsado por las élites financieras, que solo busca beneficiar al 1% de la población mundial a costa del empobrecimiento del 99% restante. Hablar de migración es sumamente complejo. Nos lleva a plantearnos la siguiente interrogante: ¿cómo explicar los distintos niveles de vulnerabilidad dentro de la comunidad inmigrante, la cual es un grupo vulnerable dentro de una población donde predomina la pobreza? Y dentro de este grupo se debe de prestar especial atención a las mujeres y los menores no acompañados, que enfrentan aún mayores riesgos y todavía son más vulnerables. Asimismo, se tiene que revisar a las mujeres, niñas, niños indígenas que migran sin compañía, expuestos a una triple marginación. Hablar de migración nos lleva a cuestionarnos si las acciones de los gobiernos federal, estatal, municipal y comunales realmente están correspondiendo a las necesidades de este sector tan amplio y diverso. Hasta ahora las políticas migratorias han sido insuficientes y en muchos casos han sido utilizadas como herramienta de manipulación política. Hablar de migración en tiempos difíciles también nos permite ver las oportunidades que existen. Históricamente la comunidad migrante ha sido resiliente. Ha soportado maltratos en sus países de origen y en Estados Unidos, pero han sabido abrirse camino. Son ellos quienes han levantado la economía del gigante del norte y al mismo tiempo han evitado que sus comunidades de origen se hundan aún más en la pobreza. Hablar de migración en la cuarta transformación de la vida pública de México significa reconocer que no se puede concebir un verdadero cambio sin la participación de las y los mexicanos migrantes en Estados Unidos, en especial los indocumentados. Durante la campaña electoral del 2024, en su visita a Los Ángeles, Claudia Sheinbaum no solo sintió el amor de la comunidad migrante hacia México, sino también su firme compromiso de apoyarla en su trabajo por la transformación del país. Hablar de migración y resistencia es entender que este respaldo será clave para que nuestra presidenta pueda enfrentarse con firmeza al criminal de Donald Trump, tal como lo hizo Andrés Manuel López Obrador al negar entregar la soberanía del país ante este personaje nefasto. La comunidad migrante ha demostrado una y otra vez
su fuerza y su capacidad de resistencia. Es momento de que su voz sea escuchada y su participación reconocida en la construcción del México del futuro. Esta es nuestra editorial. Y de igual manera, pues en este número presentamos 22 artículos referentes a temas de importancia en el aspecto migratorio, como el primero es uno de la agencia EFE, los primeros días de la mano dura de Trump contra la migración entre miedo y propaganda. Aquí pues igual esta mano dura que prometió Donald Trump pues ha ido avanzando a trompicones durante los primeros días de su mandato, en el cual ha salido bastante información en la tele de gente que ya está siendo deportada, aviones que ya están saliendo, lo cual estas personas que han sido detenidas ya estaban enfrentando un proceso de haber sido detenidas durante la administración de Joe Biden, y todavía tenemos que ver cómo va a avanzar en respecto a esta nueva administración. El número de detenciones diarias había estado oscilando entre los 400 y 593, pero en un fin de semana bajó a 286 y después alcanzó un pico de 950. Sin embargo, está Donald Trump pidiendo que una cuota que se estén deteniendo entre 1.200 y 1.500 detenciones cada día. Evidentemente, esto lo que está al momento de decir estos números tan grandes, uno pensaría que sí realmente son redadas o son deportaciones masivas, pero recordemos que también el problema es que muchos migrantes están entrando, y una vez que Donald Trump canceló el proceso de sacar citas con la aplicación, la CBP One, muchas personas que no se habían animado a entrar a Estados Unidos porque estaban esperando a que les dieran la cita, ya no tienen ese freno y van a empezar a cruzar. Históricamente lo que ha hecho Estados Unidos es que si entran 1,000, saca 1,000. Hay un proceso para estar sacando el mismo número de personas que intentan cruzar. Recordemos que durante el gobierno de Joe Biden, lo que Joe Biden hizo fue implementar la CBP One para hacer que la gente se esperara. Ciertos migrantes, no todos, ahí no estaban los mexicanos, pero que ya tenían ellos un tabulador de cuántos migrantes normalmente estaban cruzando de manera irregular, que eran 1,500, y en cuanto empezó a aumentar, que llegó a 1,800 al día, lo que hizo fue suspender estas citas por la aplicación CBP One hasta que no pudiese reducir este número de personas que estaban cruzando nuevamente a los 1,500 que normalmente tenían establecido, que es la cuota que está pidiendo Donald Trump. Por allá del 2000 al 2010 se manejaban cifras de 1,000 personas diarias que estaban entrando a Estados Unidos, mismo número que estaba siendo sacado. Entonces no es para tomarlo a la ligera, hay que tener cuidado allá los migrantes, pero si no son números nuevos, es algo que ya se había dado antes y que evidentemente el día de hoy, con esta presión de Donald Trump, van a intentar aumentar ligeramente este número, porque igual no se pueden quedar sin migrantes allá en Estados Unidos. Aquí también nos dicen que el presentador de televisión, Dr. Phil, transmitió en vivo para su canal de retransmisión en línea desde una redada de migración en Chicago. Nosotros estuvimos en reuniones con migrantes allá de Chicago y me informaban que no tenían la certeza de haber visto ninguna redada. Habrá que ver si esto no es simplemente algo montado al más puro estilo latinos, para infundir el miedo en la comunidad migrante. En otro artículo de Ana María Aragones, tenemos propuesta para históricas deportaciones. Pues en damos un poquito de continuidad en la información de lo que está pasando en Estados Unidos, en el cual aquí nos dicen, por ejemplo, que resulta simplemente deplorable que Estados Unidos apoye el genocidio que se está llevando allá por parte de Benjamín Netanyahu, mientras se está asesinando Israel a 45,000 palestinos. Por acá Estados Unidos queriendo pelear o detener a los migrantes. También habla aquí de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual ya ha presentado propuestas para enfrentar la deportación de migrantes mexicanos, así como de
que se requiere una reunión urgente de la CELAC para hablar de este tema. Ya estaba programada para estos días esta reunión y después se canceló y no han dicho cuándo será, pero sí es muy importante. Recordemos la importancia de la CELAC, es que es la unión de todos los países. Los únicos que no están dentro de la CELAC es Canadá y Estados Unidos, en el cual Andrés Manuel López Obrador propuso que se partiese de la CELAC, que se invitara a Estados Unidos y a Canadá para escuchar, pero que ahí fueran donde se tomaran las decisiones y no en la OEA, que está manipulada por Estados Unidos. Ojalá y esto se pueda dar, porque es necesaria la unidad de los países de América para contrarrestar a Donald Trump. Bueno, en otro tema tenemos los primeros días de la mano dura de Trump contra la migración. Aquí este es otro. Este es el Border SAR propone una línea de denuncia para atrapar a inmigrantes. Esto es algo que ya está, más sin embargo, en este momento en el que está esta difusión del miedo, estas denuncias, esta promoción es precisamente para que mucha gente empiece a denunciar. Esto es algo que ya el ICE ha venido haciendo por ya 20 años, en el cual tiene una línea para que la gente pueda denunciar, en donde aproximadamente son 15,000 llamadas las que se reciben al mes. Yo, en el caso de un servidor, cuando ICE me detiene en Estados Unidos, es en base a una llamada de alguien que no da el nombre, se pone como anónimo. Tengo idea de quién pudo haber sido, dieron datos de mí, de qué hacer para que me sacaran, y es uno de los grandes problemas que se corren ahora con este gobierno. Son herramientas que ya estaban, la gente puede hablar y denunciar, y lamentablemente pues el día de hoy, cuando se le da esta fuerza por parte de estos personajes, pues sí, llega a correr bastante riesgo, que es en donde podría tener más problemas la población migrante que ya está viviendo allá. Muchos de los números que va a utilizar Estados Unidos es de la gente que esté deteniendo, gente que tiene algún tipo de delito que será buscada, pero esto también va a representar algo bastante importante. Aquí ya informan, son 15,000 llamadas al mes. Evidentemente no es de que hablen en automático vaya ICE a detener a las personas, sino que se inician procesos de investigación y poco a poco empiezan a ir a detener. Esto sobre todo con la campaña masiva que está viendo ahorita por muchas organizaciones, en el cual están informando a la comunidad migrante qué es lo que deben de hacer, sobre todo el no abrir la puerta cuando llegan a tocar, empezar a enseñarles que ICE no puede llegar con una orden judicial, que lo que llega a ICE son con órdenes administrativas, y que esa no les da derecho a hacer absolutamente nada dentro de las casas o los vehículos de los migrantes. Cosa diferente, una vez que están en la calle, sí pueden ser detenidos, y pues también se está recomendando el no hablar, el guardar silencio para hasta que esté un abogado. Se ha recomendado mucho que la comunidad migrante empiece a tener asesoría legal por parte de abogados especializados allá. La ayuda que ha ofrecido Claudia Sheinbaum, habló de bastantes abogados, pero no se ha informado a ciencia cierta cuál es exactamente la ayuda que estarían dando, si sería ayuda legal para allá o de este lado. Lo que sí yo aquí he mencionado es que hay que tener mucho cuidado, porque las leyes migratorias de Estados Unidos son bastante complejas y necesita ser alguien especializado en estas leyes para no dar una mala información. Y ya he expresado yo la mala información que de repente pueden dar porque no se completa en el consulado, puede llevar a que el migrante pierda la posibilidad a lo mejor de obtener algún tipo de alivio migratorio. Por eso es importante ver a un abogado de migración allá en Estados Unidos. Bueno, en otro tema tenemos ya también quejas de los empresarios allá en Estados Unidos. Aquí es un artículo de la
de la agencia EFE, empresarios de Estados Unidos ya ven bajas en la producción por miedo de migrantes a deportaciones. Ya ha empezado a migrantes a faltar al trabajo. No se ha visto en gran escala, pero sí ya empieza a haber problemas tanto en cuestión de la fuerza laboral, pero también en las escuelas, en donde ya hemos, en los noticieros diarios que estamos dando, hemos dado a conocer varias noticias sobre el miedo que está pasando ahorita los alumnos en las escuelas, en el cual también no están yendo. En este artículo nos hablan de la importancia de la mano de obra, sobre todo en el campo, pero no solamente ahí, ¿no? Sino que, por ejemplo, en el cuidado a personas mayores, las personas indocumentadas, sobre todo mujeres, son las que normalmente están haciendo ese trabajo, porque son trabajos que, si agarran a una enfermera de Estados Unidos, son sumamente caros, y evidentemente la mano de obra mucho más barata de las mujeres migrantes allá en Estados Unidos son vitales para esto. No se diga así, pues lo que es la limpieza de muchos lugares, sino también los que lo hacen son los migrantes, y como muchas empresas requieren de la mano de obra barata del migrante para poder salir adelante, y son las que se van a ver perjudicadas, no en la misma medida que los migrantes, pero sí también, pero esto abre también la posibilidad para que ellos empiecen a presionar, y con esto hacer que ICE detenga esas redadas. Eso es algo que ya se había dado por ahí de los 80s, en donde había muchas redadas, y empezaron estas quejas por parte de los empresarios, en el que obligaron a que ICE, para antes de ir a una empresa, tenía que avisar: voy a ir, para que las empresas tomaran las medidas necesarias sobre la documentación de sus empleados, y con esto frenó esto de las redadas, que pues ya otra vez hubo un tiempo en el que durante la primera administración de Donald Trump, y parte también de la de Barack Obama, se dieron, pero eran redadas muy esporádicas, las cuales, bueno, no causaron un gran temor en la población, pero más allá de las redadas que puede haber, sí es la difusión que se le está dando al tema migrante, de las redadas o de las deportaciones masivas, lo que está afectando para que las personas pues dejen de estar asistiendo a sus labores. Pero también tenemos este artículo de James Stephenson: ¿qué tan segura es la escuela para los inmigrantes? El condado de San Diego, los funcionarios informan a las familias y al personal. Aquí el problema, recordemos que durante el gobierno de Barack Obama se había establecido que no se podía, o ICE no debería de acercarse a lugares sensibles como escuelas e iglesias, así como hospitales, pero que Donald Trump ha quitado esa limitante que tenía ICE, pero eso no implica a que las escuelas vayan a permitir que entren los agentes de ICE, y mucho menos si no tienen una orden de arresto sobre de alguien. Pero sí es importante el informarlo, ¿no? Que ICE ya se puede acercar a los estacionamientos o áreas aledañas a estos lugares, hospitales, escuelas, iglesias. Pero y ahí es donde entra la importancia, aquí por ejemplo del distrito de San Diego, sobre las políticas para salvaguardar la integridad de los estudiantes, en la cual, bueno, por mucha defensa que se les dé, la realidad es que si el migrante sabe que ICE puede estar a las afueras de la escuela, difícilmente va a querer asistir a la escuela. Vamos a seguir dando seguimiento a esta noticia, pero la ponemos ahí para que tengan un mejor panorama. Ya entrando en ámbitos ya no tanto de Estados Unidos, pero sí relacionados con ellos de la migración, aquí tenemos esta de la ONU, plantea políticas regionales para niños migrantes. En este artículo es interesante ver lo que está manifestando la UNICEF, en el cual los datos que da es que por lo menos el 25% de los migrantes en América Latina y el Caribe son menores de edad, a los cuales se debe de proteger. Esta noticia es importante, y ahorita vamos a entrelazarla con una más adelante que tiene que ver con México, pero de lo que aquí dice la UNICEF es que, bueno, que hay muchas acciones impulsadas desde diferentes organismos de Naciones Unidas para garantizar los entornos educativos inclusivos y brindar apoyo socioemocional, no solo académico, en las infancias en contexto de movilidad.
Aquí se enfocan en lo que es la educación, pero el tema y los problemas de los menores son mucho más extensos que solo esto. Bueno, esto en correlación lo que está haciendo la ONU. Ahorita vamos a ver la importancia de México, porque en México la Secretaría de Gobernación disminuyó, al menos eso es lo que se está informando, el presupuesto para algunas tareas de lo que es la migración, pero ahorita hablamos de eso. Mientras tanto, en este artículo de Néstor Jiménez dice: más de 28,000 menores fueron deportados de Estados Unidos el año pasado. Aquí nos dice que fueron 28,000 mexicanos indocumentados menores de edad los que fueron deportados. De esta cantidad, 12,000 no llegan ni a los 12 años. De acuerdo con reportes de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, el rango de las personas que han sido, los menores que han sido deportados, está entre los 12 y los 17 años, en donde 11,302 eran no acompañados. Y ese es un tema bastante importante de ver, porque al no ir acompañados, pues todavía están más propensos a que algo les pueda ocurrir. En cosas relacionadas aquí también con México, artículo de Jessica Chantomil y Jared Laureles: migrantes indígenas piden apoyo a Sheinbaum ante amagos de Trump. Nosotros en nuestra editorial hablamos de los grupos indígenas, como dentro de estos grupos vulnerables son todavía más vulnerables. Unas son pobres, después son migrantes, muchas de ellas son mujeres, y después indígenas, y muchos de ellos no hablan ni siquiera español. O sea, cada vez que uno piensa que ya llegó a un límite de una vulnerabilidad en la población, como es la pobreza, que ya es bastante seria, vemos como dentro de este grupo todavía hay otro todavía que sufre más, y sobre ese otro y otro, y es algo que debe de hablarse para intentar erradicarlo. Aquí en este artículo entrevistan a Florentino Solano y María Rojas, la cual es la autoridad tradicional de pueblos Nusabi en Virginia. Son originarios de la montaña de Guerrero, y aseguraron que en Estados Unidos, bueno, pues hay un centenar de familias entre las que existe una preocupación generalizada. Lo que ellos están pidiendo son intérpretes que puedan entenderles, asistirles en momentos difíciles, y no solo hablar del tema legal, sino todos, como el de salud. Aquí es algo de lo importante que va a ser esta ayuda que está informando el gobierno federal que va a hacer. Si va a haber gente dedicada a poder traducir a la lengua originaria de esta y otras comunidades indígenas que ya llevan mucho tiempo en Estados Unidos y que apoyan, como todos los migrantes, a México. Bueno, y el tema de la migración, bueno, entre más difícil la pone con Donald Trump, y él creyendo que con su muro va a lograr detener los flujos migratorios, bueno, encontramos este artículo de Néstor Jiménez de La Jornada, en el cual nos informa que coyotes y polleros ofrecen de manera abierta sus servicios en aplicaciones como TikTok. Esto no es algo que esté ocurriendo apenas ahorita, esto ya es algo que ya se venía dando, pero es importante el sacarlo ahorita, porque el discurso de Donald Trump de sellar la frontera, de no permitir que pase nadie, vemos como ya el descaro del crimen organizado para el tráfico de personas, pues está al por mayor. Aquí nos hablan de qué es lo que está pasando desde el 2019, se tienen datos sobre estas redes que se promocionan a través de estas redes sociales para pasar a los migrantes. ¿Cómo los pasan? Aquí viene, bueno, cómo los pasan, pues son túneles. Apenas se volvió a empezar a hablar de los túneles entre México y Estados Unidos. Es algo que ya se había hablado al principio del gobierno de López Obrador. Después se paró la difusión sobre estos túneles. No se estaba informando que se encontraran más, y ahorita vuelven a encontrar uno en donde
Por ejemplo, aquí Emil Olivares Alonso y Rubén Villalpando nos dice: túnel ilegal Juárez, El Paso, $6,000 por migrante. Y aquí, bueno, pues nos hablan exactamente que es a través de las redes sociales, sobre todo TikTok y Facebook, en donde estas coyotes están ofreciendo sus servicios. Describen cómo es el trayecto de estos túneles y cuál es el modus operandi de los coyotes. Aquí quisimos presentar 2 artículos para ahondar más en este tema, porque es algo que está, y este es uno de muchos túneles que existen. Aquí autoridades estiman que el túnel clandestino en frontera México-Estados Unidos tenía 2 años operando. Una es... estos 3 artículos nos habla de cómo está funcionando el crimen organizado, cómo ya se está promocionando en redes sociales, cuál es el método en el que están pasando, y desde cuánto está esto funcionando. Si un túnel les da promedio para 2 años de usarlo y lo usan de manera regular, cuánto dinero no se estará haciendo, a sabiendas que estos migrantes que están pasando por ahí les pagan, o sea, les cobran $6,000. Aparte, la mayoría de ellos ingresan con las mochilas, con los estupefacientes que son tan requeridos en Estados Unidos. Un gran negocio por parte del crimen organizado de la movilidad humana, del flujo migratorio. Apenas estaba en una plática aquí en Ciudad de México abordando sobre este tema del gran problema que es los migrantes que están transitando por nuestro país, el cómo ayudarlos. Hay que enfrentarse también con el crimen organizado, puesto que el crimen organizado está haciendo mucho dinero gracias a los migrantes, y no va a dejar que ese negocio se les vaya. Tan solo a los migrantes que están entrando por Chiapas se les está cobrando $100 solo para poderles permitir continuar su camino hacia el norte, y si no los pagan son regresados no por el Instituto Nacional de Migración, sino por el crimen organizado, que ya está ahí tranquilamente, ahora sí, cobrando el derecho de piso para que puedan continuar, y ninguna acción del gobierno va a estar a salvo de que estas bandas delictivas vayan a defender su negocio. Ya en temas, esto es lo que está pasando, de cómo están pasando hacia allá. Vamos a hablar un poco de causas de la migración, como es la pobreza, y para ello encontramos este artículo de Alma Muñoz y Rolando Medrano, en donde está titulado Realidad intolerable, 6 millones en pobreza extrema. Aquí es una entrevista que le hacen a Julio Verdegue, secretario de Agricultura, en donde dice que es una herida espantosa y una realidad intolerable tener 6 millones de personas en pobreza extrema en el campo mexicano, además de que hay temas pendientes: jornaleros agrícolas, informalidad en cultivos de exportación, como en el aguacate y sequía, entre otros, sobre los cuales siguen los procesos de transformación, pero ahí a decir que hay un campo en crisis, colapsado, no lo comparte esta persona, lo cual, bueno, ese es uno de los grandes problemas, el no aceptar las cosas como están. Evidentemente él no lo reconoce, pero habría que irle a preguntar a los campesinos que cada vez están en una pobreza más severa, y no solamente a los que están en México, ¿no?, sino que le pregunten a todos los campesinos que han tenido que dejar sus tierras en México para irse a Estados Unidos a hacer exactamente la misma labor y ganar mejor de lo que podrían ganar acá, pero siguen siendo explotados, y a pesar de que el pago es mayor, pierden, porque pierde valor sus tierras en nuestro país, lo cual crea pues un verdadero problema. Aquí dice que con los jornaleros agrícolas se tiene un problema muy serio, pero que son tan invisibles que ni siquiera se tiene un dato exacto de cuántos son. Ahí es una contradicción. Primero dice que no hay tanta pobreza, pero en la otra se reconoce como no hay datos suficientes para validar absolutamente ni una postura ni otra, pero él ya da la de que no hay tanto
problema. Aquí se dice que se estima que hay más o menos 2.3 millones, de los cuales 400,000 son mujeres, señaló en la entrevista que se le hizo a este personaje. Los invitamos a que le den lectura. Es un artículo un tanto extenso, pero que nos da la visión del discurso de esta persona en relación con lo que es el campo mexicano. En temas del Instituto Nacional de Migración, aquí nos dice que bajan recursos a gobernación para temas migratorios en el 2025. Aquí, nos dice que para este año se han asignado 851,531,280 pesos en conjunto para el Instituto Nacional de Migración, la Comar, la Unidad Política Migratoria y la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, mientras que el año pasado se habían destinado 4,073 millones. O sea, una reducción bastante significativa con la urgencia que hay ahorita el tema, que es la migración. Y esto los decía hace rato de las acciones que está impulsando la ONU, porque ahí es en donde tendrá que hacerse una buena administración por parte del Instituto Nacional de Migración, o sobre todo de Secretaría de Gobernación, para que llegue a acuerdos con Naciones Unidas para el bajar ingresos, que Naciones Unidas proporcione dinero para poder atender a las comunidades de migrantes que están pasando por nuestro territorio, presionar a Estados Unidos para que también, si quiere realmente que México aporte para detener los flujos migratorios en el sur y que no lleguen al norte, debe de invertir, debe de dar dinero para que puedan ser atendidas las necesidades, y de igual manera hablar con todos los países donde son provenientes los migrantes para que en la medida de lo posible apoyen también de una o de otra manera. No se le puede pedir, por ejemplo, demasiado a Haití por la condición tan difícil que tiene, pero sí es un problema que se tiene que resolver de manera integral, y esa es la importancia de la reunión de la CELAC. En otro artículo, también tiene que ver relacionado con México, es de Mario Patrón, poner los derechos en el centro. Aquí nos hablan de una reforma que hubo. El 31 de diciembre pasado se publicó el decreto que modificaba el artículo 19 de la Constitución Política, que amplía el alcance de la prisión preventiva oficiosa. Ha habido bastantes debates sobre esta ley, pero lo que vamos a tomar el día de hoy es el potencial peligro para los migrantes de tránsito, que pueden ser detenidos y encarcelados. Habrá que darle seguimiento. Ya lo he dicho varias veces, hay ya varios reportes de lo que es la Guardia Nacional abusando de los migrantes que van de tránsito en nuestro país. Esperemos que se tomen cartas en el asunto. Es algo que llegó, esta investigación que a mí me proporcionaron fue hecha en la Cámara de Diputados. Ojalá y se tomen las medidas necesarias para que esto deje de ser, y esto de la prisión preventiva oficiosa, que hay que también darle seguimiento tanto a los migrantes, que es de lo que hablamos aquí, pero es de interés general. En otro artículo, el Instituto Nacional de Migración: en 6 años, 16 millones de migrantes transitaron por el país. Aquí, como vemos, el problema de la migración no es un problema exclusivamente de Estados Unidos. Los que llegan para allá pasan por acá, y eso también trae problemas en algunas poblaciones de nuestro país, pero sobre todo esta gran distancia al que más afecta es a los migrantes. Aquí dice que de los extranjeros que ingresaron al país, 10.5 millones lograron cruzar el muro fronterizo y llegar a Estados Unidos, mientras que 6.3 millones permanecieron en territorio mexicano. Y aquí estos números son importantes porque en estos años, 10.5 millones llegaron hacia allá. De los que transitan por el país, a esto habría que aumentar a Estados Unidos cuántos de este universo se agregan, se adhieren mexicanos que van hacia allá. La migración de mexicanos ha bajado en nivel porcentual, pero el número sigue siendo de las más numerosas. Y cuando se habla de deportaciones masivas, se tiene que entender exactamente eso, que son demasiados los que están llegando para allá.
no solo mexicanos, no solo guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, que era lo típico, sino que el día de hoy están yendo de otras nacionalidades y son muchos. Y evidentemente Estados Unidos, que ha privatizado el sistema de detención de no solamente migratoria, sino inclusive las prisiones son privadas, es un negocio para ellos, y evidentemente el estar sacando a la gente, más allá que es para proteger a su población, es para mantener activo un negocio que les ha dejado mucho dinero a sectores muy pequeños de los empresarios allá en Estados Unidos. Bueno, entonces seguiremos hablando de eso y los invito a que lean este artículo. Otra de las cosas aquí del Instituto Nacional de Migración es que se han otorgado tarjetas de residencia a 239.667 migrantes del 2018 al 2024. Los procesos de regularización aquí en México no son tan fáciles. Para poder tener su documentación son tardados, pero bueno, ahí están los números. Aquí nos dice que bueno, son tarjetas de residencia temporales y permanentes, no, así como documentos con el estatus de visitantes por razones humanitarias, 239.667 hombres, mujeres y menores para que permanecieran en Ciudad de México, cuyas edades van de menos de un año hasta 98, o sea, todos los rangos. ¿De dónde son estas personas? Estadounidenses, hay muchos, canadienses, española, francesa, China, Colombia, Argentina, Cuba, Brasil, Italia, Hungría, Panamá, Chile, Perú, Australia, Alemania, barbadense, neozelandesa, polacos, boliviana, República Dominicana, Pakistán, Lituania, Irlanda, Egipto, India, Ganche, así como personas originarias de la República Democrática del Congo, entre ellos estudiantes con residencia temporal, y de la República de Corea. También a esta lista dice que se agregan las nacionalidades paraguaya, israelí, ucraniana, Nigeria, Tunisia, británica, Rusia, belga, checa, brasileña, beliceña, costarricense, japonesa, danesa, sueca, croata, suiza, libanesa, jamaiquina, Zimbabue, ecuatoguineana, filipina, neerlandesa, rumana, griega, serbia, tailandesa, nepalesa, malicia, marroquí, turca, uzbeca, Moldova, así como procedentes de Taiwán y casos de apatriados. Como vemos, muchas nacionalidades, aquí se habla que son alrededor de 100, las cuales están llegando a México. No se especifica cuáles son residencias temporales, cuáles son residencias permanentes, cuáles, o sea, no se especifican los números, cómo se están proporcionando. Yo tengo la impresión de que lo que más es una temporal en lo que arreglan su situación para poderse ir, porque sí, los procesos de regularización de inmigrantes en México también son bastante tardados. Bueno, yendo a otro tema de las causas de la migración, que es la violencia, presentamos este artículo de Emilio Olivares y Alonso Urrutia, autoridades de Estados Unidos en conspiración que inunda de armas a México, según Hertz Manero. Aquí nos dice que Hertz Manero, quien es el titular de la Fiscalía General de la República, que existe una conspiración desde Estados Unidos para que siga entrando a México de manera ilegal gran cantidad de armas de fuego procedentes de aquel país y que caen en el poder de grupos criminales. Esto, pues, empezar a armar esta defensa en contra de Donald Trump con esta amenaza de que ya se supone que 1 de febrero ya entran los aranceles en contra de México. Vamos a ver qué es lo que ocurre, cuánto tiempo dura esto, pero aquí una de las realidades que lo he dicho varias veces, lo seguiré diciendo, que Estados Unidos es quien financia el narco en este país. Ellos compran los estupefacientes, les van a ganar millones de dinero, de dólares diarios, y ellos les proveen un armamento de lujo para que puedan defenderse, para mantener esta guerra, toda esta problemática fuera de territorio norteamericano, y después, hipócritamente,
vienen y piden que las cosas se arreglen de este lado. Aquí, bueno, vamos a ver, recordemos que México todavía tiene demandas allá interpuestas en Estados Unidos contra 10 de las principales armerías de Estados Unidos, en el cual se demandaron por varios millones de dólares para que, primero para que paguen, pero también para que dejen de vender armas a los carteles de la droga, y que al día de hoy pues sigue ahí en litigio, y lo más seguro es que se va a llevar muchos años atrasando eso para que estas personas continúen haciendo dinero. Salgamos un poquito de México. En México hemos hablado de la importancia de las remesas, pero también en otros países es importante. La remesa, por ejemplo, para Honduras, las remesas significan 25% de su Producto Interno Bruto. Este artículo de Edgardo Mancía y Steven Salgado dice que el año pasado Honduras recibió 9.650 millones de dólares en remesas, cifra que representa el 25% del Producto Interno Bruto. Es importante este número, 9.650, se ve muy lejos de los 65.000 que mandaron los mexicanos, pero cuando lo vemos en el contexto de cuántos migrantes hay mexicanos, cuántos hay hondureños, cobra más, es más significativo. Igual, en cuestión del tamaño y de la población de México a la de Honduras, pues también es bastante importante, y eso lo traemos para ver pues que México no es el único que está sufriendo con estas amenazas y estas deportaciones que siempre se han dado, sino también Honduras. Ahí está en este mismo tenor. Guatemala no se queda atrás, dice Guatemala al borde de una tragedia social y económica. Este es un artículo de Julio López, dice que con 3.2 millones de guatemaltecos residentes en Estados Unidos, que equivalen al 18% de su población, suman 17.8 millones y que el año pasado aportaron a la economía de ese país 21.000 millones de dólares en remesas. Igual, las remesas juegan un papel muy importante en estos países receptores. Salvador no se queda atrás. También está en esta situación. Los invitamos a que lean estos dos artículos para darse una idea de la importancia de remesas en estos países, y para completar el triángulo acá de los flujos migratorios, faltaba El Salvador, en el cual como siempre nuestro compañero y amigo Raúl Yarul nos hace llegar la información que tiene allá de El Salvador, qué es lo que está ocurriendo. Nos hace nos lleva de la mano por todas las situaciones que están ocurriendo allá en El Salvador con esta llegada de Donald Trump. Recordemos que Donald Trump invitó a Nayib Bukele a su toma de presidencia, y que también recordemos que hace unos meses, en plena campaña, Donald Trump estaba hablando mal del gobierno de Bukele, y que pues el día de hoy le habla, y lo que va a implicar estas políticas que está llevando a cabo, está tomando Bukele, sobre todo en estos días que se aceptó El Salvador en ser el tercer país seguro para que Estados Unidos pueda tranquilamente, aquellos migrantes que no quiera recibir México, que no quiera recibir nadie, se los va a mandar a El Salvador. Un artículo bastante extenso, lo invitamos a que le dé lectura y a que visite la página de nuestro compañero Raúl Yarul, Reflexiones y Pensamiento Crítico, para darse una idea de lo que está ocurriendo en El Salvador, tener la información de algo fuera de lo que es el oficialismo. Y también tenemos del otro lado del mundo, hay información, caída del 38% en migrantes irregulares de la Unión Europea. Este artículo bastante interesante de lo que está pasando allá en Europa. Hemos hablado mucho de lo que estaba ocurriendo en las Islas Canarias, en donde pues, es una de las principales rutas migratorias, pero en esta ocasión hablamos de Italia, en donde pues la mano dura de su presidenta en cuestión de los asuntos migratorios también ha hecho cada vez más difícil que los migrantes estén llegando hacia allá, y esto ha, entre otras causas, ha bajado significativamente. 38% es bastante, pero vemos como no en 38%, pero sí en un número cada vez aumentando lentamente pero constante de personas de Europa
Asia y África que empiezan a llegar al continente americano. Hay que darle seguimiento, muchos de ellos van a terminar en los próximos años de intentando llegar a Estados Unidos a través de nuestro país. Y bueno, cerramos con un poquito de historia. Aquí tomamos este artículo publicado en el diario La Jornada de Pedro Salmerón, Santana, ayer y hoy, polcos y trompos. Nos habla cómo la historia se repite, cómo en la época de Santana se dio esta, por un sector de la política mexicana, el acceder a las demandas, a lo que estaba pidiendo Estados Unidos, en el cual, bueno, se pusieron al servicio del presidente Polk. Y el día de hoy, un sector de la derecha de México, principalmente el PAN, están haciendo lo mismo, y ahí les da el término de trompos. Los invitamos a que le den una lectura. Esta es la segunda parte. Ya hace algún tiempo ya él había hecho una primera entrega sobre Santana. Viene la liga ahí en el texto para que puedan revisar la primera parte, pero por ejemplo aquí nos dice que entre 1847 y 1853 los conservadores antepusieron la defensa a sus intereses y de los privilegios a la defensa de la patria. Los léperos, la canalla de los barrios indígenas que rodeaba por el norte, oriente y sur de la pretendidamente aristocrática Ciudad de México, base popular y electoral de los federalistas radicales, bautizó seriamente a los rebeldes de 1847 como polcos, porque obviamente sirvieron al presidente yanqui agresor James K. Polk, a los que hoy festejan las brutales declaraciones y amenazas de Donald Trump. Habrá que llamarlos trompos en recuerdo de aquellos polcos. Es la pregunta que hace. Un poquito de historia siempre es bueno tenerla. Bueno, y que esa es nuestra entrega. Como siempre les recuerdo que todos los artículos presentados en este número es simplemente para dar información, no representan el punto de vista del Frente Amplio de Mexicanos y Migrantes. Es para tener un mejor contexto de lo que es hablar de migración. No solamente es personas que se mueven de un lado a otro, hay muchas cosas que van mucho más allá: la pobreza, la violencia, el cambio climático, la violencia de la que sufren en su trayecto una vez que llegan allá, y un tema nuevo que cada vez lo vamos a ver más, que es la migración de retorno, la cual va a ser sumamente importante irle dando seguimiento. Bueno, esa es nuestra entrega de esta ocasión. Esperemos que pues sea de su agrado este boletín. Como siempre les pedimos que pues compartan esta información con la mayor cantidad de personas. Es importantísimo en estos momentos poder informar a todos de este problema migratorio, porque más allá de que tendremos que ver qué vamos a hacer, cómo vamos a ayudar a los migrantes que van a estar regresando, hay que voltear a ver a los que ya regresamos tiempo atrás y que, como no estaba Donald Trump haciendo todo este escándalo, pasamos desapercibidos, pero también voltear a ver a nuestros hermanos migrantes que el día de hoy ya están atrapados en nuestro país, que quedaron en este cambio de gobierno de Estados Unidos esperando una cita, que el día de hoy ya no tienen dinero para moverse para ningún lado, y pues que habrá que atenderlos, darles exactamente lo que nosotros por años hemos estado pidiendo por nuestros paisanos allá en Estados Unidos, que es el respeto a los derechos humanos y las oportunidades, porque si defendemos a los migrantes que están allá diciendo que son héroes de la nación, que son personas sumamente trabajadoras, no habría por qué cambiar ese discurso aquí en nuestro país. Bueno, pues eso es todo en esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.